Buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy vamos a terminar por fin la trilogía dedicada a los cosacos en la Segunda Guerra Mundial, que comenzamos hace 2 semanas con los que sirvieron en el Ejército Rojo Soviético, seguimos con los que lucharon del lado del ejército alemán y ahora concluiremos con los que prestaron sus servicios en los ejércitos japonés e italiano. De hecho, os recomiendo verlos en orden. Aclarado esto, comenzaremos el programa con los cosacos que estuvieron bajo las órdenes de Italia. Jamás en Italia nadie pudo imaginar que en su ejército habría una unidad de caballería cosaca, por lo menos hasta que el país se vio inmerso en una guerra contra la Unión Soviética tras la Operación Barbarroja y tuvo que enviar una fuerza expedicionaria a Rusia. Veamos. La participación de Italia en la campaña de la Unión Soviética tuvo lugar en 1941, cuando Benito Mussolini envió al cuerpo expedicionario italiano en Rusia, que combatió sobre las estepas de Ucrania, hasta que en 1942 evolucionó al octavo ejército, que tomó parte en la Operación Azul, avanzando por el río Don y cubriendo el flanco norte durante la batalla de Stalingrado. A mediados de julio de ese año, el general Italo Gariboldi, que comandaba el octavo ejército, autorizó el reclutamiento de cosacos, como precisamente ya estaba haciendo el ejército alemán. Así nació el grupo cosaco Campello, bautizado con ese nombre en honor al comandante Ranieri di Campello, aunque más tarde sería conocido como el Grupo Autónomo de Caballería Cosaco Savoia, que llegó a contar con más de 360 jinetes cosacos y aparte un personal de 22 militares italianos, sumando a técnicos y oficiales. Los voluntarios se repartieron en 3 escuadrones o sotnias de caballería con 120 hombres, una de la tribu del Kubán, otra del Don y otra mixta, más un destacamento irregular a caballo para el reconocimiento, siendo la paga de los combatientes variable según el rango, desde 300 rublos al mes los soldados a los 2.500 rublos los altos oficiales. Respecto a la uniformidad, los cosacos lucieron una mezcolanza de las tradicionales guerreras cherkesa y gorros cubanca, aunque también se emplearon uniformes grigo-verdi del ejército italiano, mientras que el armamento consistió en las clásicas espadas Shaska, fusiles soviéticos Mosin Nagant o carabinas latinas Carcano. Oficialmente, el bautismo de fuego del Grupo Autónomo de Caballería Cosaco Savoia tuvo lugar en septiembre de 1942 sobre las inmediaciones de Milerovo, chocando y eliminando algunas de las patrullas enviadas por el Ejército Rojo a la primera línea del frente, algo que los cosacos hicieron a la perfección durante los 2 meses siguientes en las orillas occidentales del río Don. Al desatarse la Operación Pequeño Saturno sobre el octavo ejército italiano dentro del marco de la batalla de Stalingrado, el Grupo Autónomo de Caballería Cosaco Savoia combatió contra las vanguardias adelantadas del Ejército Rojo y sufrió numerosas bajas junto a sus compañeros latinos de los Lanceros de Novara, aunque en un acto heroico los días 15 y 19 de enero de 1943 las fuerzas cosacas rompieron mediante varias cargas el cerco soviético a la ciudad de Rosok y escaparon hacia Ucrania. Curiosamente, durante el repliegue del enclave de Nikitouka, el comandante de la unidad Ranieri di Campello, que acababa de ser herido, evitó caer prisionero porque 2 de sus cosacos lo sacaron del lugar y lo pusieron a salvo en un hospital de campaña a la retaguardia. Consumado el desastre en la batalla de Stalingrado y la destrucción del octavo ejército italiano, en mayo de 1943 Mussolini sacó a las tropas supervivientes de Rusia, incluyendo a los cosacos, que fueron acuartelados en Makakari, un centro militar a las afueras de Verona. Allí el Grupo Autónomo de Caballería Cosaco Savoia ejerció labores de guarnición, mientras que el destacamento irregular terminó formando parte del 9º ejército en Albania, donde realizó misiones de seguridad. Una vez se rindió Italia en septiembre de 1943, la colaboración con los cosacos se acabó para siempre, ya que algunos se unieron a la resistencia italiana tras el inicio de la guerra civil contra la República de Saló, aunque la mayoría dieron su apoyo a Alemania, regresando al frente oriental y engrosando las filas del 15 Cuerpo SS de Caballería cosaco. Vistos los cosacos en el ejército italiano, vayamos a los que estuvieron bajo el servicio del Imperio del Sol naciente.
Los cosacos que combatieron junto a Japón lo hicieron dentro de un destacamento ruso blanco perteneciente al ejército japonés, la Brigada Sano, que es necesario aclarar que no solo estuvo compuesta por cosacos, sino en su mayoría por rusos blancos de la diáspora que reclutó y adiestró bajo su mando el coronel Takashi Asano. Dicho esto, comencemos la historia de estos cosacos que lucharon para el imperio japonés básicamente desde que finalizó la conquista de Manchuria en 1932 hasta la invasión soviética de 1945. Adelante. Al completarse la conquista de Japón a Manchuria en 1932 y fundarse el estado títere de Manchukuo, los japoneses explotaron el sentimiento anticomunista de los más de 250.000 eslavos exiliados de la Guerra Civil Rusa para crear una formación colaboracionista que se llamó Brigada de Caballería Asano. Aunque la unidad estaba constituida por 4.000 efectivos, muchos de ellos antiguos excombatientes del Ejército Blanco y numerosos jóvenes entusiastas del Partido Fascista Ruso presente en Manchuria, un tercio de estos voluntarios eran jinetes de la Unión Cosaca del Extremo Oriente al frente del caudillo o atamán Grigori Semyonov. La Brigada Sano fue puesta al mando del coronel armenio Gurgen Nagolén, aunque los cosacos, la mayoría de la tribu de Siberia, quedaron bajo la tutela del atamán Semyonov, articulándose la unidad en el ejército del Kwantung, aunque en numerosas ocasiones sería transferida y compartida con el ejército imperial manchú. La uniformidad de los cosacos de la Brigada Sano fue distinta a los que servían en otras formaciones del eje, ya que lucieron las guerreras kakis del ejército japonés, aunque como prenda de cabeza llevaron la tradicional kubanka o gorras de la época zarista, manteniendo como armas sus clásicas espadas shaska que combinaron con fusiles Arisaka o pistolas Nambu. El bautismo de fuego de los cosacos de la Brigada Sano tuvo lugar a finales de 1932, dando caza a los partisanos del Partido Comunista Chino o bandas pro-Kuomintang sobre la ruta de la Fachan a Kirin, así como también en el trayecto de Mukden hacia el paso de Shanghai-Kwan, que hacía frontera con la China nacionalista, donde operó con éxito hasta 1934. Al comenzar la Guerra del Khalkhin-Gol entre la Unión Soviética y Japón en mayo de 1939, la Brigada Sano fue una de las unidades que cruzó la frontera con la Mongolia Exterior, luchando como parte de la 23 División de Infantería japonesa contra los soviéticos. Su comportamiento en combate fue excelente hasta que en agosto el Ejército Rojo pasó al contraataque y expulsó a la unidad al perímetro de Nomonhan, de donde los rusos blancos lograrían escapar del infernal cerco, pero a costa de 800 bajas, entre estas muchos cosacos. Después de la guerra del Khalkhin-Gol, la Brigada Sano se reorganizó y los cosacos continuaron cazando guerrilleros maoístas hasta 1940, aunque de vez en cuando ejercieron labores de reconocimiento y sabotaje cruzando puntos fronterizos sin vigilar de la propia URSS. Cuando la Unión Soviética invadió Manchuria en 1945 con la Operación Tormenta de agosto, la Brigada Sano combatió por última vez contra el poderoso Ejército Rojo, siendo arrollada por las vanguardias acorazadas y completamente aniquilada tras algunas cargas. La mayoría de los cosacos fueron capturados y deportados a los gulags de Siberia, entre ellos el atamán Grigori Semyonov, que terminó siendo ejecutado en Moscú en 1946. Y hasta aquí esta trilogía sobre un cuerpo tan emblemático como es el de los cosacos que hemos visto a lo largo de 3 programas y espero que los hayáis disfrutado. Por cierto, antes de marcharme, os recuerdo que tenéis disponible mi libro Los ejércitos del dragón, voluntarios extranjeros en el ejército japonés 1931-1945 con la editorial HRM, donde en uno de los episodios abordo los exiliados rusos blancos en Manchuria y por supuesto la brigada de caballería Asano. Y para finalizar, lo de siempre, invitaros a suscribiros a este canal, a darle al like, a dejar vuestro comentario en la caja, a compartir esta trilogía de 3 vídeos y sobre todo a visitar mi página web www.eurasia1945.com. Adiós.